Bueno, muy buenas noches. Hoy es nuestra clase del 1 de junio, una locura. Me acaba de avisar también la profe Ceci que el 22 vamos a rendir, ¿sí? El 22 de junio, que falta poquísimo ya, que dentro de 22 días, 3 semanas ya es nuestro examen. Entonces, para la semana que viene yo ya tendría que tener definido cuál es nuestro temario y cuáles son los materiales de lectura, que ya tengo pensado qué es lo que les voy a pedir que lean. Y bueno, y hay que ir avanzando con el proyecto. Eso es lo central. Y me dijo también que el examen va a ser presencial, así que bueno, ya está todo definido. No, mentira. Profe, Mentira, mentira. No va a ser presencial, va a ser virtual. Sí, decime, Lorena. te cuento que vos le estás comentando porque nosotros no sabemos nada todavía. Pasamos un calendario tentativo y estamos a esperas de que la profe se hable con todos los docentes para que nos Sí, sí, confirme. sí. Así que No, yo vos le estoy estás dando la adelantando. primicia. Yo le estoy adelantando porque hoy me dijo ya que quedaba así, me dijo que va a ser, que no va a ser presencial, eh, que va a ser con ChatGPT, digo que va a ser a través del cuestionario de la plataforma y que va a ser el 22. Todavía no me, yo supongo que no va a haber oficialmente una lista de examen, de un horario de exámenes, pero me dio a entender que ya queda ahí el 22. Así que nos queda poco tiempo, por eso nomás les comentaba esto. Bueno, listo, eso es un punto. Después, eh, ah, recién, ya para los que están viendo esto, la grabación, empezamos un poco a hablar de cómo van avanzando con los temas e insistí un poco con que, ¿cómo es que se llama? Puedan revisar de nuevo esta diapositiva que les estoy enviando acá por el chat, que es la de los ámbitos de acción de la psicología jurídica y forense, para que el planteamiento del problema surja de, o sea, la problematización, la descripción del problema surja ya de un enfoque jurídico y forense. Y bueno, y la clase pasada, pero la clase pasada a mí me da la impresión de que nadie estaba haciéndome caso. Che. Eh, Como me atrasé un poco, me parece que eso me suele pasar, por eso odio cuando tengo que empezar un poco atrasado, porque es como que ya se pusieron nomás ya a hacer otras cosas y ya está nomás ahí mi voz de fondo. Pero les quiero mostrar algo al que hay que ponerle muchísima atención de lo que ya les hablé antes. A ver, a ver, a ver, acá está. Y hoy vamos a avanzar, ya vamos a terminar toda la primera parte y vamos a arrancar con la parte de metodología. Porque si no, no hay caso. Y después vamos a fijar sesiones de acompañamiento, seguramente por separado, para ver cómo están, tienen que avanzar. Nosotros tenemos un calendario de entrega de avances al que hay que ajustarse para que podamos hacer aquello que habíamos dicho varias veces en clase, que sería muy interesante el de recoger datos o por lo menos eh, simular los datos para poder dar una respuesta, un análisis y unas conclusiones, un análisis estadístico o cualitativo y luego avanzar en las conclusiones. ¿Por qué se me... Espera un ratito, acá hay una pequeña desconfiguration. Vamos a corregir. Porque no me gustan esas letritas ahí fuera de su casita. Ahí está. Y este. Y este. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces acá les voy a presentar. Yo creo que esto les di la clase pasada, la última parte ya, entonces probablemente ya ni siquiera le dimos mucho espacio, pero vamos a arrancar acá. Miren, ¿de qué les hablo cuando les digo que
es importante hacer una descripción del problema. Esto que está acá, de esto ya les hablé desde el primer día, les dije que estaba muy orgulloso de haber encontrado este material. Están las indicaciones allí abajo, porque me parece que es muy claro con respecto a cómo se estructura un artículo científico. Pero más allá de que lo nuestro es elaborar un programa, un proyecto y no elaborar un artículo, y que finalmente apunta más hacia la tesis, a la tesina que a un artículo, esta estructura ayuda mucho a entender cómo tenemos que estructurar nuestro proyecto de investigación. Entonces acá lo que dice es que en la primera parte, quiero que se fijen acá en este embudo amarillo, dice que hay que pasar de lo general a lo particular. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, establecer el gancho con la lección del tema, es decir, cuál es el enfoque del tema. ¿Qué significa eso? Describir un problema social o una situación social que... Profe, una consulta. Sí. ¿Vos estás presentando algo? No me diga que no les compartí. Muy buena Porque pregunta. miren, esto dijiste y yo no veo nada. Sí, sí, pero estaba también probando a ver si estaban atentos. Y el que se equivocó, no. Yo supuestamente le estaba compartiendo algo, estaba pantalla completa, pero ahora me acabas de avisar que no estaba compartiendo nada. Vos parece que sos la única que está conectada acá mirando la pantalla, me parece. Me va a empezar a enojar ahí con tu compañero. Estamos, profe, ¡Ey! estamos. Claro que no, profe. Bueno, listo, muy bien. Estamos viendo, profe. Saltaron todos, muy bien, me encanta así. Bueno, ahora sí están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Ah, bueno, espectacular. Mira, ustedes vieron cómo son ustedes. Me iban a dejar que yo siga hablando ahí y solamente ahí esta compañera se animó a decir que no se veía nada. Bueno, ya estamos. Kiara, vos fuiste la que habló, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, listo, ya tenés puntos extra en tu proyecto por participación en clase, por atención en la clase. Bueno, ¿qué dice acá, profe? Yo te escucho bien. Ah, ok, dale Fabricio, no te preocupes. O sea que vos también te diste cuenta, pero no quisiste hablar para poder escucharme bien. Vamos a decir nomás que, pero no te voy a dar ningún punto extra por eso. Bueno, vayamos. ¿Ustedes ven ahí o ven así unas letritas así que no se entienden nada? A ver, díganme. Se lee bien, profe. Se ve bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, yo no sé si ustedes consiguen entender. Yo les voy a dejar un minuto nomás, un minuto, cortito nomás. Me voy a quedar en silencio para que ustedes observen y vean si les da sentido lo que dice ahí. Esto es el objetivo de este gráfico es que ustedes puedan ir entendiendo cómo estructurar esa parte de la problematización, el planteamiento del problema, etc. Ven que dice, en primer lugar, arriba, pasar de lo general a lo particular. Luego, a la derecha, dice, punto 1, establecer el gancho con una lección del tema. ¿Qué significa eso? Hay que engancharle al lector, hay que partir de una situación problemática o de una situación específica, de una noticia o de algo que está muy instalado, que relacionamos con ese ámbito en el que nos movemos. Por ejemplo, si nuestro ámbito es, qué sé yo, el ámbito familiar, ¿verdad? Entonces decimos, qué sé yo, podemos partir de que a partir del último censo quedó establecido que el modelo de familia monoparental no es el más frecuente, sino el modelo X, ¿verdad? En el modelo X están implícitos una serie de situaciones, condiciones y sobre todo un aspecto legal que tiene que ver con la patria potestad y no sé qué cosa y no sé qué cosa. Otro aspecto a considerar es que según las características de las estadísticas de
abuso, niños, niñas y adolescentes, el 80% de los agresores son miembros de la familia. Personas que conviven con la víctima, bla, 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 bla. ¿Ven? Estamos colocando la cosa así feroz, grande, en la problemática social, pero rápidamente vamos colocando ese gancho, el tema principal que es el abuso de niños y niñas, el ambiente familiar como un ambiente de riesgo, facilitado, favorecido por esa situación de estructura familiar flexible, cambiante, qué sé yo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? A eso se refiere esa primera parte. A ver, Andrea, voy a decir algo. No, que justito todo lo que estás dando como ejemplo es nuestro tema prácticamente. Ah, bueno. Un punto menos para ustedes, entonces. ¿Por qué? Y porque ya le estoy facilitando la tarea, digo, nomás, en otro curso. Cualquier Ah, cosa que les pido que hagan, digo, profe, ese tiene puntos y ya llegó un punto que me estaban hartando. Por Voy a eso, guardar un video importante. eh, pero me están siguiendo, o sea, más allá de que tenga que ver con tu tema específicamente, a eso se refiere ese primer punto, ¿sí? ¿Qué implica eso? Ustedes cada semana tienen que leer algo, porque si ustedes agarran, apagan la computadora, cierran su cuaderno y esperan que el próximo jueves mágicamente pase algo por sus cabezas, sus corazones y su cuaderno, no va a pasar nada. No, o sea, lo estoy diciendo con cariño y respeto, ¿sí? Si ustedes no van trabajando entre una semana y otra y van leyendo por lo menos un artículo, uno o dos resúmenes, no van a poder avanzar. Al contrario, van a ir retrocediendo porque van a encontrarse con los mismos problemas sin alternativas de salida y van a verse tentados en cambiar y cambiar y cambiar de tema y estamos en octubre y todavía no saben qué tema van a elegir. ¿Me entienden en lo que voy? Por eso, para mí, lo más importante es que ustedes compartan conmigo su tema de investigación, no sean tímidos, que no les incomode exponerse un chiquitito, total, esto es pedagógico, acá estamos en un espacio seguro donde todos queremos aprender y tomen en cuenta esa crítica, pero entre ese día, esa clase o inclusive ahora durante la clase, abran el navegador, hagan búsquedas, vayan leyendo cosas, entonces hacia la mitad o hacia el final de la clase me pueden decir, profe, acá encontré algo que me parece que puede servir, le envié a mis compañeros, nos pareció interesante, ¿qué te parece? O, profe, nos podemos quedar contigo 5 minutos después de la clase, te queremos comentar algo, entonces ellas tienen algo un poco más limpio, más elaborado y entre la clase de hoy y la clase siguiente ya van redactando algo. Pero es demasiado importante que ustedes se informen bien sobre el contexto en el que se desarrolla un poco la temática y luego fíjense, va bajando. ¿Qué dice el número 2? A ver, Milka, vos estás ahí viendo. Acá estoy, profe. Vos estás viendo ahí, vos lees ahí lo que dice. Sí, espera acá el Lee, 2. lee un poco el 2, sí. Justificación de la investigación. ¿Ese, Sí, profe? sí, sí, sí. Razonamiento y por qué este enfoque. Fíjense que cuando dice razonamiento, lo que está aclarando es que no se trata de que ustedes hagan un copia y pega de la información, sino que a partir de lo que pusieron, ese contexto que les dije, van razonando, van incorporando su visión, sus ideas y van justificando por qué tomaron ese enfoque, esa visión, esa perspectiva. Luego vamos al tercero. A ver, N. Rosana Pérez, vos lees lo que dice ahí. Sí, profe, revisar estudios previos y argumentar a favor de su brecha. En Brecha, este enfoque, sí, en este enfoque, ¿qué sabemos, qué no sabemos y por qué esta brecha necesita atención? exacto. Bueno, a ver, ¿qué significa brecha para ustedes? La A ver, distancia que ¿cómo? une, ¿Cómo? una distancia, la distancia que existe entre una cosa y otra, o la brecha entre Sí, una no, cosa y brecha otra. es exactamente, es una distancia, pero habitualmente es una distancia que separa, ¿sí? Cuando se habla de brecha, se habla de brechas sociales, de brecha económica, cuando hay como una separación entre el que tiene más y el que tiene menos. Pero en este caso está hablando de la brecha cognitiva que es. ¿Se acuerdan ustedes que cuando planteamos un problema,
tenemos que colocar lo que se sabe y lo que no se sabe, y a eso se refiere. Cuando revisamos estudios previos, lo que hacemos es argumentar a favor de la brecha, es decir, esto es lo que se sabe, pero lo que no se sabe o lo que mi estudio o el presente estudio va a aportar es tal cosa, es conocimiento acerca de tal cosa. Entonces, el estudio A, B, C se refieren a no sé qué cosa, los estilos de interrogatorio, los derechos humanos en tal ámbito, etcétera. Sin embargo, no se tiene información actualizada sobre el grado de abuso, tipo de abuso y la dinámica que deriva del abuso en espacios carcelarios en las distintas instituciones penitenciarias del país y específicamente en la cárcel de varones de Tacumbú, en donde bla, 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 esta información será útil para como es, argumentar o fortalecer la lucha por los derechos humanos, etcétera. Fíjense que ahí nosotros nos vamos a concentrar acerca de qué es lo que no se sabe y eso nos va a permitir plantear la pregunta de investigación. Fíjense que dice el 4. A ver, Alexis. O Fabricio. Fabricio el que nos anda su micrófono. A ver, Müller. Sí, profe, el número 4. Sí, Articulando la brecha, dice. ¿Cuál sí. es la pregunta candente? Entonces, en el punto 3, tomamos los antecedentes para poder establecer qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe. Y en el punto 4 ya se formula la pregunta. Y ahí dice cuál es la pregunta candente, refiriéndose a la pregunta específica a la cual nosotros nos vamos a enfocar. Fíjense que estos términos que utiliza este artículo son muy interesantes porque no se trata solamente de hacer una pregunta así qué sé yo, que suene como pregunta, que tenga variables que pueda ser medido, sino que además nos invita a que esa idea sea una idea interesante, motivadora, comprometida con el tema que estamos visualizando. Y luego dice, explicando la teoría. Fíjense que este esquema está pintado acá de amarillo, ¿verdad? Entonces tenemos la forma del embudo, va de lo general a lo particular y va bajando a puntos más específicos. Y acá cambia de color las letritas al color azul, que tiene que ver con esto de la teoría y el método. Entonces 5, 6 y 7 tiene que ver con esta conjunción entre teoría y método. Y luego, de lo bien específico que son la teoría, el método y los resultados, se va expandiendo y pasamos de lo específico a lo general para que cuando terminemos la investigación, nuestros resultados específicos se comuniquen con la teoría. Entonces, si nosotros arriba no hicimos bien nuestro trabajo de revisar los antecedentes y vincular nuestra pregunta como si fuese una pregunta candente o bien, ¿cómo les voy a decir?, central dentro de un conjunto de otros conocimientos, entonces no tenemos todavía un tema de investigación. Yo sé que le estoy poniendo a lo mejor un criterio bastante exigente, pero eso es lo que les va a dar sentido al trabajo que ustedes hagan, porque si no es tirar nomás cosas sueltas y no van a poder llegar a responder la pregunta de investigación. Esto que está acá es fundamental para que ustedes avancen. Bueno, a partir de acá voy a hacer una pausa, voy a escuchar sus comentarios, reclamos, preguntas, consultas y después ya avanzamos. Profe, Sí, te escucho. la verdad es que, a ver, antes de decirte, no me fijé si Graciela pudo o no entrar porque me dijo que no se sentía bien. Sí. Entonces yo te quería trasladar algunos cuestionamientos sobre nuestro tema, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros como que reformulamos, ¿verdad? Y fuimos de esta manera. ¿Existe abuso de los derechos humanos en penitenciarías? Como una pregunta general. Sí. Y después fuimos
dentro de esa pregunta nos nacieron otros cuestionamientos que eran si en el caso de que existiesen, ¿verdad? Conforme a las referencias que vayamos encontrando, si son como medio, si suceden como medio represivo, de control, o en qué sentido ocurren, ¿verdad? Entonces, justamente lo que mencionabas de la dinámica que deriva de estos abusos dentro de la penitenciaría es en lo que nos queríamos concentrar un poquitito, ¿verdad? Como también está la dificultad de conseguir las entrevistas con las estadísticas relacionadas a los abusos reales existentes. Entonces, obviamente nos vamos a basar en lo que tenemos, ¿verdad? En las investigaciones que ya existen y tratar de conseguir algunas entrevistas relacionadas sobre casos que se sepan o que fueran denunciados. Claro, solo que ahí el modelo que ustedes tienen, le está generando a ustedes un problema. El modelo que ustedes tienen es como una especie de informe y reflexión de otros artículos, ¿verdad? Pero no no está estructurado como una investigación propiamente. Entonces, esas preguntas que ustedes están planteando, las que vos me citaste recién, son preguntas que van a guiarles a ustedes en la búsqueda de la bibliografía. Son como varios niveles de preguntas. Voy a colocar acá un documento nuevo. Así mismo. Voy a colocar acá un documento nuevo para que podamos trabajar juntos eso que estás comentando. A ver, voy a abrir acá y ya les voy a compartir. Ustedes, a ver, el tránsito que tendríamos que seguir todos es elegir, a ver, poner acá, elegir un área temática. No necesariamente se tiene que hacer en este orden, pero, por ejemplo, después elegir un tema específico. Pueden elegir ustedes primero un tema específico, pero luego tienen que revisar el área temática, que es el área de derechos humanos y compañía. Luego, revisar la literatura. Esa parte no se pueden salvar. Y revisar la literatura no significa agarrar un artículo, sino 100 artículos. O sea, ya sé, usted me van a decir, este profesor está loco. No. Digamos como ideal, ¿verdad? No se trata de una cantidad específica, sino que se trata de buscar la mayor cantidad de antecedentes posibles que les permita a ustedes entender lo que están buscando. A mí me preocupa un poco, Lorena, lo que ustedes están planteando en cuanto a lo siguiente. Y yo les sigo invitando a que todos pensemos un poco también en los problemas de sus compañeros, porque a veces cuando no es nuestro tema, de repente nos resulta más fácil. Bueno, a ver. A la pregunta de si existen violaciones a los derechos humanos en las penitenciarías, esa es una pregunta para la revisión bibliográfica. Vos vas a encontrar el informe, el mecanismo, nunca me acuerdo cómo se llama, Mecanismo Nacional de Lucha contra la Tortura, algo así se llama. Bueno. Sí, profe. Entonces dice ahí qué tipos son, etcétera, etcétera. Puede que ahí tenga algún registro, aunque no haya una estadística muy específica, pero que tenga registro sobre las violaciones, abusos, etcétera. Muy bien. Ay, profe, ay. Sí, están ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la información, para no utilizar ningún término técnico, cuál es la información que hace que se catalogue el hecho de la violación, ya sea como sometimiento, o sea, sumisión, tortura o, qué sé yo, depravación sexual, moral, no sé cuántas categorías van a trabajar ustedes, ¿sí? Estoy diciendo cualquier cosa. Pero, ¿cuál es la información que te permite clasificar ese evento, ese hecho, como una instrumentación
de tal intención o de tal categoría o de tal otra. Y Esa, sí, ahí es el problema, porque no vamos a poder entrevistarle a todos los presos para conseguir que nos digan si fueron o no abusados y tampoco a todos los guardias. Entonces bueno, deberíamos recurrir a las estadísticas que existen ya. bueno, pero ahí, por O, ejemplo, se debilita el carácter de la información que ustedes van a producir, ¿verdad? Porque si ya la información es escasa, entonces, ¿qué es lo que van a investigar ustedes? sí, Entonces, yo sigo insistiendo en que ustedes tienen un muy buen tema, tienen una muy buena base, pero tienen que concentrarse en cuál va a ser el elemento empírico con el que trabajen. O sea, recuerden todos qué significa empírico. Empírico, para decirlo en guaraní, te dejó es ya, te vas, observas y ves lo que pasa y registras. Si no se puede ver directamente, te dejó por andú, o sea, haces una encuesta, haces una entrevista, preguntas aquello que no se ve de manera directa y aquello que no se puede ver de manera directa, aquello que no se puede preguntar de lo que está ocurriendo, entonces se hace una simulación experimental, es decir, se controlan situaciones y se va generando de tal manera a poder observar, preguntar o estructurar una respuesta que nos dé idea de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Esas son las formas de sí, abordar. Entonces, si ustedes plantean una investigación bibliográfica, eso tiene otro sentido completamente, porque tendríamos que basarnos en una cantidad de publicaciones que puedan poder cruzarse, valorar la confiabilidad, la validez de esas informaciones y a partir de la revisión de distintas fuentes, el poder obtener alguna conclusión. Y ahí suele plantearse el tema de la métrica común, eh, de cuál es el estadístico de impacto que se va a considerar, cuáles son las hipótesis que se formulan, etcétera. Entonces hay varios elementos. A mí me parece que ustedes están trabajando con un tema que es muy bueno, hay que reencauzar las preguntas, los objetivos, y es muy probable que ustedes puedan llevar adelante un grupo focal, aunque sea con 10 personas, aunque sea con 15 personas, y hablar un poco de lo que está pasando dentro de las cárceles y cómo suele ser ese proceso de abuso sexual. Como les decía, en qué momento, con qué tipo de violencia, con qué situaciones están asociadas, y a partir de ahí probablemente ustedes consigan respuestas, porque no hace falta que sea representativo, no hace falta un número grande, con uno o dos o tres grupos focales de 5, 6, 7, 8 personas, ustedes podrían producir bastante información, ¿eh? entiendo, profe, entiendo. Pero lo que sí, cuando ustedes insisten un poco en esa idea de que el abuso sexual se instrumentaliza como una forma de sometimiento de parte de los más fuertes hacia los más débiles o inclusive del personal mismo ahí de seguridad, esa es una interpretación de las intenciones de la funcionalidad que adquiere el abuso sexual y yo no sé cómo van a poder sostener eso, cuál va a ser la información que ustedes necesitan para poder clasificar una situación de abuso en una categoría o en otra. Ahí se me pierde un poco. Yo, por ejemplo, no visualizo cómo se haría esa Por categorización. eso, por eso, profe, justamente como que habíamos hablado de ir de lo general, ¿verdad? Entonces, por eso, No, pero eso es el- para poder como es justificar el problema, sí, pero la investigación propiamente tiene que enfocarse en un punto, en alguna parte. sí, y para mí el punto es poder llegar a saber si existió o existe abuso sexual como medio de represión Pero o ¿qué como significa? mecanismo de control. Pero es que cuando vos planteas eso, ¿cómo vos vas a poder, Sí, cuál es la información que vos necesitas para poder saber si es una cosa u otra? sí.
Sí, ¿cómo voy a saber? Profe, Y esa es la pregunta. ¿Cómo vos crees que vas a saber? Bueno, a ver, alguien me está preguntando algo. Sí, adelante. en, en relación a lo que están hablando nomás, ella no debería de hacer o sea, una entrevista prácticamente para poder tener esos datos. Sí, puede ser una entrevista, puede ser un grupo focal también. Yo planteo más grupo focal para que colectivamente se genere la información, pero puede ser una entrevista. Ahora, ¿pero qué le vas a preguntar? No sé cómo decirle. Y Vamos, si, le ¿te voy a, le acordás? voy a plantear un tema que a lo mejor puede ser incómodo. Si no quieren contestar, no respondan, ¿verdad? Vamos a suponer que yo parto de la idea de que las relaciones íntimas entre la pareja son relaciones que buscan algún beneficio adicional, ¿verdad? Algún beneficio secundario, digamos, como el darle sexo a mi pareja o el seducirle para que, qué sé yo, está asociado a algo más. Vamos a suponer, yo les dije, Para que no me deje. lo que sea, para que no me deje o para que me dé plata o para que no se quiera, no sé, no importa. No quiero poner ejemplo concreto porque no se trata tanto de eso. Ahora, fíjate que hay N situaciones el para que me quiera más, para que no me deje, para que no le mira otro, para que no le mira otra, para que yo pueda reducir mi ansiedad. Bueno, N, lo que sea. Pero ¿cómo yo clasifico, cómo yo categorizo que eso, voy a tomar las categorías que vos estabas diciendo, que eso es como sometimiento o como medida de control? O sea, con qué elemento yo clasifico eso? Esa parte es lo que a mí me parece que está anunciado, pero no está operacionalizado. No sé si se entiende la preocupación que estoy planteando. Por Y más no que se podría hacer, por ejemplo, con un cuestionario de preguntas. Pero espera, eso te estoy eh, diciendo. Aunque vos tengas la información ante tu cara, así, sí, vos hiciste el grupo focal, hiciste la observación, hiciste la entrevista. Ahora, ¿qué de lo que te dijo se supone que a vos te va a permitir clasificar dentro de esta categoría o de la otra? entiendo. Entonces, no deberían, o sea, nosotros no deberíamos de suponer que eso se utiliza como medio de represión o de control, más sencillamente que No, es un sí, abuso al... pero, pero lo que pasa es que, a ver, se produce el abuso. ¿Cómo vos sabés la intencionalidad de ese abuso? Es lo que yo todavía no consigo comprender. Sí, No me refiero al cómo en el sentido de que si va a hacer una encuesta o una entrevista, no. ¿Cómo a partir de las respuestas que vos obtengas de un cuestionario vas a saber que la intención que está detrás de eso tiene una finalidad u otra? ¿Cómo juzgás eso? En el ejemplo que yo puse recién con relación a las relaciones íntimas, vos podés conseguir un relato claro, ¿verdad? De qué es lo que pasa, qué es lo que uno hace, pero cómo yo categorizo, cómo yo catalogo de que esa acción tiene la finalidad A o la finalidad B. Esa parte es lo que a mí se me pierde un poco. en realidad siempre va a ser un supuesto, profe, porque yo puedo hacer unas preguntas para el caso que mencionaste nomás, de por qué tiene relaciones sexuales con su pareja, ¿verdad? Bueno, y pongo una pregunta, eh, cada vez que tienes relaciones sexuales, piensas en lo que le vas a pedir después, por ejemplo, no sé, o esperas que te dé un regalo, qué sé yo, y no sé. Exacto. 10 de mi, A eso es lo que yo me refiero, que cuando vos enuncias lo otro en tu investigación, yo no consigo visualizar cuáles van a ser las preguntas que vas a formular para interpretar que se trata de una cosa o de otra. y yo, por ejemplo, pensé, eh, no sé, dentro de, no sé bien todavía cómo plantear, pero por ejemplo, la seguridad, ay, ¿cómo es? El personal de seguridad
dentro del ala tal, ¿verdad? Porque suponemos que vamos a ir, por ejemplo, a un ala. Pabellón suele ser. Sí, bueno, el pabellón tal. No sé, te brinda o te hace sentir, no sé bien cómo plantear de que si la seguridad a ellos le hace sentir seguro, ¿entendés? Pero es como, no, Pero fíjate que no, otra vez o esa pregunta no responde a lo que vos estás diciendo. Yo ahora de repente se me vienen algunas preguntas que podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que abusan de, pero o sea, habría que, no sé cómo preguntar, ¿verdad? Tipo que si las personas que abusan de otras dentro de la penitenciaría, luego del abuso, le ofrece algún tipo de protección, le da algo a cambio, hay como un grupo de víctimas que se identifican como el grupito de fulano, de mengano, ese tipo de cosas por ahí tendría que ser. Por eso sigo insistiendo en que un grupo focal claro, tiene más sentido. sentiste o tuviste alguna propuesta o algo así, ¿verdad? No, pero vos estás hablando Eh, otra vez de lo individual, pues. Yo sigo sí, insistiendo sí, sí, entiendo. en lo individual. Va a ser muy difícil que vos consigas respuestas sinceras. Yo sigo pensando en que los grupos focales se va construyendo colectivamente lo que pasa adentro, aunque no me pase a mí. A eso es lo que me refiero. O sea, Sí, sí, sí. si ustedes plantean como un grupo focal, no van a necesitar trabajar con víctimas necesariamente, o incluso si es una víctima, no van a necesitar que esa persona hable de su situación personal, sino que describa lo que pasa allá adentro. Entonces vas a tener información Claro, más allá, ya nos van a dar información de lo que pasa, sí. te van a dar información más allá de lo que individualmente haya experimentado un sujeto. A mí me parece posible, ¿verdad? Me parece posible. Solo que hay que resolver algunos Entiendo. problemas como cuál es la metodología y cuáles son las preguntas que te van a permitir discriminar la intencionalidad o la utilidad del hecho, ¿verdad? Entiendo, profe. Bueno, pero el que vos entiendas te permite avanzar con tu trabajo o igual van a cambiar de enfoque. No, sí, lo que, no, sí, vos. Sí, Lo que, ¿no? así me siento. Mm. Eh, Recién hoy encontré justamente la página del mecanismo de control de tortura y ahí me dio una idea, porque no estábamos encontrando nada relacionado a nuestro país, ¿verdad? Y Hay no hace demasiadas falta, yo ya investigaciones, les dije, ya no hace falta que encuentren algo relacionado con su país, pero, con nuestro país, digamos. pero viste que el tema, pues, profe, de que en los Estados Unidos existe tal mecanismo, demasiado lejos lo ya estamos, ¿verdad? Entonces, No, pero no, si no están existen, enfocando mal porque no es ese el tema. Lo que ustedes tienen que es enfocarse en cuál es el problema que ustedes quieren encontrar, ¿verdad? Ustedes ya encontraron un marco de referencia acerca de qué es lo que les interesa. No solamente el tema del abuso sexual, que eso es un hecho. Existe, todos sabemos, se repartieron videos, se hicieron denuncias, etcétera, 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 publicaciones, eso ya se sabe. Lo que ustedes quieren determinar es la utilidad, el sentido que tiene, ¿verdad? Muy bien. Eso pasa aquí y en la China, en los países más desarrollados, menos desarrollados, etcétera. Bueno, muy bien. Si nosotros ponemos un pie allá adentro y conseguimos hablar con un grupo de personas, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a abordar? Eso nomás es lo que interesa. No importa que eso se haya hecho en Singapur, en Malasia, en China, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, no importa. Toda esa información les sirve para poder pensar lo que ustedes quieren ver dentro de ese espacio que van a abordar. ¿Entendés? No hace falta sí, que sea un antecedente específico de ese grupo particular con el cual quieren trabajar, porque no, o si no, no valdría la pena hacer la investigación, si ya se sabe. yo, por ejemplo, hoy, profe, estuve viendo sobre una investigación que llevó a cabo la Fiscalía en uno de los pabellones de Tacumbú por unos videos de contenido sexual erótico
que ocurrían adentro de la penitenciaría y que eran menores, ¿verdad? Sí, sí, Eso estaba sí. recorriendo. Hace mucho ya que se Entonces, denunció también algo así, que bueno, corrían y entonces videos, yo pensé, había toda una red ahí de que se cometían abusos dentro de la cárcel y eran mujeres, menores, inclusive niños, adolescentes también, y era una especie de comercio de material pornográfico. claro, entonces yo pensé, bueno, ellos abrieron la investigación y fueron al ALA, descubrieron así un montón de videos, materiales, que les hizo suponer que sí, efectivamente eso se Sí, estaba haciendo ahí adentro. traficando, ¿verdad? Sí, Que eso estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo, planteado de la misma manera, nosotros deberíamos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Si efectivamente acá se está usando el abuso sexual para que se callen, para que, no sé, lo cuenten, de que eso, justamente esa escena, por ejemplo, ocurrió, ¿verdad? Eh, no sé, se le sometía a la persona para que nos cuenten que es esa, la sala privada se utilizaba para eso, ¿verdad? Y justamente ahí es donde no sé cómo llegar, ¿verdad? Porque evidentemente se utiliza para algo, ¿con qué finalidad, verdad? Como decir, ¿para qué? ¿Cómo le voy a preguntar para qué te dicen que tenés que entregar, qué te dan a cambio, qué beneficios vos recibís? Eso es lo que más veo que me está generando conflicto, ¿verdad? En el planteamiento. Porque como vos decís, ya sabemos que eso existe, ¿verdad? Y bueno, pero ya está. sí. Estoy pensando nomás, sí. Y está bien, pero no entiendo todavía cuál es el tema. Hay que escribir. Lo que pasa es que también a veces uno tiene muchas ideas y lo que falta un poco es escribir eso. Tener un esquema e ir escribiendo sobre lo que va avanzando el, el proyecto, ¿verdad? Entonces, a ver, ustedes revisan la literatura y en esta revisión de la literatura se formulan preguntas para responder con la literatura y que van a derivar en esas preguntas de la literatura respondidas, van a derivar en la construcción del problema. La construcción del problema, que como dice ahí, van planteando desde lo particular perdón, desde lo general a lo particular hasta plantear la pregunta y los objetivos de investigación. Incluso la clase pasada yo les había dicho, a ver, acá está, que, Profe, ¿sí? me van a odiar ya los compañeros. ¿Cómo? Eh, Me van a odiar ya los compañeros. Te quería comentar nomás justamente, profe, que en base a esto que nos está interesando, como yo trabajo en el Poder Judicial, nosotros tenemos policía, ¿verdad? Como parte de la seguridad. Eh, Conversé con uno de los oficiales que estuvo en Tacumbu prestando Sí, servicio. sí, Entonces, le comenté lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? De hecho, como ya me conoces, sabes lo que estoy en psicología, ¿verdad? Y le pregunto si me puede dar una entrevista oficial sobre este tema específico, ¿verdad? Si existe abuso sexual en las penitenciarías y de qué forma se da o con qué finalidad él, yo le dije así, ¿verdad? En estas palabras, porque, bueno, de qué forma vos sentís, para qué sentís que eso se utiliza. Medio guaraní, todo le tuve que decir, pero, ¿verdad? Bueno, entonces me dice él, no,
cuando entran los muchachitos nuevos, ahí cruzan ellos las puertas y a ella se le marca. Entonces se le marca a los muchachitos nuevos, ellos ya son entregados al pabellón de los mayores, así le dicen ellos a los que ya están hace tiempo, y ellos después son marcados. Pero ¿y cómo se le marca? Y se le pone una quemadura de encendedor en el cuello, en la nuca. Entonces ese ya fue ya bautizado. Y ahí utilizó lo que a mí me interesó, que es lo que en un principio me llamó la atención, que era el bautismo. Pero eso es así por puro placer, le dije yo, ¿verdad? No, dije, eso es para que ellos sepan que si ellos no quieren que eso le pase, ellos tienen que hacer todo lo que dicen los mayores. O sea, no le iban a abusar más si ellos hacían todo lo que le decían los otros. Ujú. ¿Viste? No era un abuso recurrente, sino que le abusaban una vez con eso ya le advertían y bueno, y ahí ellos tenían que ser sometidos, ¿verdad? De otras formas. Sí. Y ahí ya tenés, y bueno, y uno podés abordar desde esa misma manera, por ejemplo. Y sí, pero viste que esto, por ejemplo, yo pienso, esto me contó un personal de seguridad que trabajó ahí. Sí. ¿Cómo yo consigo que los otros personales me digan eso, verdad? O llegar a ese pabellón de los mayores, como le dicen. Y preguntarle a este señor si es posible, si él cree que es posible entrevistarle a los mayores. Sí. Hace mucha información ya le saqué, entonces me dio un poco. Pero bueno, te quería comentar más, profe, porque desde esa perspectiva, que era una de mis dudas, ¿verdad? Pues yo decía, eso sí o sí es así, ¿verdad? No es que eso se ve en la película, el nuevo siempre tiene que entregar, ¿verdad? Va a ser la trolita de alguien. Sí. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Y había sido en este caso es para que justamente ya no le vuelva a pasar. Bueno, en realidad no es para eso. O sea, se usa la amenaza, Claro, no se usa la amenaza que le puede volver a pasar, pero en realidad claro, es para algo, para tener control, claro, como una especie de esclavitud, ¿verdad? Sí. Exacto. Bueno, avanzamos. No sé si hay alguien más que quiere plantearme algo. Tienen que avanzar tienen que escribir. Leer, reflexionar, escribir. Leer, reflexionar, escribir demasiado rápido pasa el tiempo. Yo no puedo creer que ya estamos en junio, así que dentro de 22 días se rinde. Exactamente. El 22. Y ¿cómo es que se llama? Después ya viene la feria y después ya hay que entregar ya los proyectos. Una cosa que les había dicho la semana pasada que tiene que ver con con la hipótesis, pero que se puede aplicar a la revisión bibliográfica. Lo que vos estás diciendo, Lorena, está súper bien. Lo que yo creo que hay que conectar nomás, esa como una especie de entrevista piloto que hiciste, hay que conectar con tus antecedentes, tu marco teórico, tus objetivos, y creo que está muy bien si vos con esas preguntas conseguiste la información que vos necesitabas y que esa información que vos necesitabas se puede plantear algún tipo de categorización acerca de la finalidad del abuso, está súper bien en términos de que vas a poder responder a tu pregunta, pero eso tiene que escribirse por algún lado. Es una investigación cualitativa, van a hacer entrevistas, van a hacer... Yo insisto con los grupos focales, es una herramienta que no sé por qué no se acepta con la misma, ¿cómo te voy a decir?
de la misma forma cómo funcionan las entrevistas y compañía. Porque a mí me parece que van a salir muchas cosas. Vos vas a poder ver incluso el debate que existe entre las personas que están conectadas ahí. Pero esta es la cuestión más importante. Ustedes revisan una investigación y no es que tienen que tomar una investigación que hable específicamente de la población con la que ustedes van a trabajar. Tiene que haber similitudes, analogías, una implicación lógica en lo que, en lo que es el tema que ustedes están tomando. Y acá me falta una diapositiva. Sí. Sí, no, esta es. Entonces ustedes toman la información, pero utilizan las similitudes, razonan por analogía, ¿sí? Y tratan de tomar los resultados de los estudios previos, pero en un sentido muy, no muy restringido, sino más bien en un sentido de tipo más amplio con relación a cómo esta información de lo que se descubrió en tal o cual país o en tal o cual contexto o con tal o cual población, yo puedo utilizar como principio para mi investigación. No hace falta que sea una referencia directa, explícita a la temática, a la problemática y a la población que ustedes están trabajando. Bueno, a ver. Nosotros hasta dónde llegamos. A ver, yo quisiera que ustedes avancen hasta la justificación del problema. Entonces, yo me comprometo a compartirles un documento, hasta mañana a la tarde más o menos, un documento que va a tener el formato de cómo ustedes tienen que redactar su trabajo. Van a estar las indicaciones del tamaño de hoja, tipo de letra, interlineado, etc. Y va a tener una breve descripción de cada uno de los apartados. Quiero que vayan construyendo el planteamiento del problema, que formulen las preguntas de investigación, tanto la pregunta general como la pregunta específica, que planteen los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, que planteen la justificación del estudio, por qué es importante, cuál es la utilidad que ustedes ven y cuál es el alcance o delimitaciones, es decir, hasta dónde van a llegar y qué es lo que probablemente no van a poder cubrir, ¿sí? Con esos elementos quiero que trabajemos. Yo creo que hasta ahora, con las clases que tuvimos, tienen toda la información que necesitan para abarcar eso, ¿sí? También les voy a preparar ya la guía de estudio para el examen, para que puedan ver eso con tiempo, leer los materiales, saber cuáles son los puntos que se va a incluir en el examen. Y la clase que viene ya tendríamos que tener medio listo esta primera parte. Y me escriben al grupo, me escriben al privado, como mejor les parezca. Mejor si me escriben al grupo, porque a lo mejor hay preguntas que ustedes plantean que le puede servir a otro grupo. Pero me gustaría que avanzáramos hasta la parte La de justificación. justificación del problema, sí. De ahí vamos a esbozar una especie de marco teórico, pero vamos a esbozar sencillamente las líneas de trabajo, las líneas de investigación, porque después ya vamos a pasar directamente a la parte metodológica, que también me parece que tenemos que dedicarle bastante tiempo y lo más importante es que, a ver, ¿dónde está? Acá tengo. Sí. Podamos tener clases sobre esos puntos y podamos ver cómo se redacta el apartado de metodología. Esperemos un ratito que acá tengo abierto y voy a ver dónde está esa parte.
¿Y qué es lo que incluye? Ustedes terminan la parte de la justificación y el alcance del estudio, y ahí vamos a tener una clase sobre el marco teórico, qué es una teoría, cómo se construye el marco teórico, cuáles son los puntos que deben incluirse en ese marco. Y a continuación, ya directamente de ese marco teórico, se tendría que derivar alguna hipótesis, si es que va a tener hipótesis, y si no, directamente ya el marco metodológico que inicia con el diseño de investigación, la población y muestreo, la operacionalización de variables, etc. A ver qué... No, ¿y a dónde es lo que te vas a ir, Milka? Todavía no es la hora para irte. Mentira. Buenas noches, Milka. Gracias por haberte conectado a la clase. Avancen. Tienen que, por favor, o sea, no es un favor para mí, sino que un favor para ustedes, es que cada semana tienen que avanzar con la lectura y avanzar con la escritura de su proyecto. Profe, Ariane levantó la mano. ¿Quién? Ariane. Ariane, adelante. Gracias, profe. Estuvimos hablando con el compañero Jorge y dos temas lo que nos llama la atención y quería decirte a ver si rebotamos o qué onda. Sí, decime. El primero sería rasgos de la personalidad prevalentes en hombres, a ver te digo, en varones adolescentes en conflicto con la ley. Sí. Y el otro sería problemas psicológicos en los hijos por el divorcio de los padres. Sí. Lo único, a ver, dos cosas. Insisto otra vez en que hace falta ahí el problema. El problema desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, ¿qué utilidad tendría o qué interés tendría el tema de la personalidad de las personas privadas de libertad? Porque fíjense que la caracterización de la personalidad, claro que es una cuestión interesante, hay muchos estudios sobre eso, pero y después, ¿qué hacemos con eso? Con las personalidades es un intento por explicar la conducta criminal, es el intento por caracterizar a un grupo de personas que a lo mejor requieren de atención psicológica dentro del recinto penitenciario, o cuál es el sentido del problema. Y con la otra investigación, que también me parece muy interesante, la cuestión sería, o sea, los problemas psicológicos de los padres separados, lo que pasa es que es otra vez un enfoque clínico, pues. ¿Sí? Ya. Ok, profe. El enfoque tiene que ser, o sea, yo creo que todavía sigue faltando, y les recomiendo que ustedes revisen las páginas que les dije, que se vayan enfocando un poco sobre la producción dentro del ámbito jurídico y forense. Por ahí ustedes me están planteando un tema que a lo mejor están también en esas páginas, pero ahí van a poder ver desde qué enfoque plantea el tema de investigación. Entonces, yo les recomendaría que ustedes revisen esos enlaces, busquen ahí algún tema que les parezca, adapten a la perspectiva local, y a lo mejor alguno de esos temas que ustedes me están planteando sí se puede realizar y tiene antecedentes y todo eso. Ok, gracias, profe. Dale, de nada. Bueno, entonces acá les quiero mostrar rápidamente hasta dónde tenemos que llegar antes del receso de invierno, ¿sí? Entonces, van a venir los exámenes y demás, pero ustedes tienen que avanzar con su proyecto, y vamos a hacer todo lo posible por, dentro de estas 2 semanas que nos quedan, llegar hasta la parte de la justificación y delimitación. Y después de armar el marco teórico, tendríamos que ir hacia el diseño metodológico, que parte del principio Maximum, que tengo aquí unas diapositivas que explican un poco de vuelta, y después tenemos que determinar si se trata de un diseño experimental, observacional, de encuesta.
si la investigación es exploratoria, descriptiva, explicativa, si se trata de un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, si el alcance del estudio, cuál es el alcance geográfico, el alcance temporal, y las técnicas e instrumentos que están asociadas al diseño escogido. Si son una encuesta, entonces qué tipo de instrumento vamos a utilizar, lo mismo para la observación, lo mismo para la entrevista a profundidad, grupos de discusión, historias de vida, etnografía para la investigación cualitativa y la cuantitativa respectivamente, ¿sí? Y eso tenemos que escribir, redactar, luego nos enfocamos sobre lo que es muestra y muestreo. Bueno, les voy a compartir las indicaciones para el examen. Y vamos a ver muestra y muestreo, después instrumentación, creación de instrumentos y luego el plan de análisis. Cómo elaborar un plan de análisis. Bueno, y eso. Así que les animo a que ustedes puedan ir avanzando hasta la justificación y delimitación del tema. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿cuándo más o menos tenemos que entregar hasta la justificación? Y a mí me gustaría que, por ejemplo, para el examen ya tuvieran eso. Perdón, ¿para el 22? Para el 22, sí. Les voy a escribir eso ahora en el WhatsApp. Que me parece que es una fecha razonable. Súper, gracias. Bueno, de nada. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿sí? Sí, profe. Ay, Dios. Me matas cada día un poco más, profe. Pero bueno. ¿Por qué? No, Yo pienso que creo que todos nos quedamos así. yo estoy intentando hacer mi trabajo y he decidido que le estoy torturando. Basta, profe, basta, por favor. Sí, gracias, profe, en serio, por la orientación. Y le voy a comentar entonces a los compañeros que no entraron que vas a subir las indicaciones para la Para el examen y presentación. para la presentación del trabajo. Exactamente, porque, viste, sabes lo que no entran más Sí. del 70% de los compañeros. Sí, no, yo sé. Además queda este video. Yo apenas termina la clase, voy a subir el video y ya les voy a compartir ahí. El que no ve, ya puta, ¿qué vamos a hacer? Era chore, yo dije palabrota, profe. No, yo no me acuerdo que hayas dicho nada. Ay, Lora, ¿a quién le importa? Profe, Sí, quiero hacerte un poco, o sea, quiero advertirte que te voy a estar hinchando la semana que viene. sí, claro que sí. Eso no era. No, Todo el mundo dice palabrota. Re que. Sí, yo soy uno de los principales. Bueno, entonces te dejamos descansar porque te vemos muy cansadito, profe. Sí. Y saben que yo igual a las clases presenciales me voy cansado, pero en la presencialidad es más dinámico, me muevo un poco, me siento menos cansancio, pero cuando son las clases Profe, sincrónicas profe, bastante que IMI. eh, Se te nota, profe. sí, hoy Que de sueñes, verdad, que sueñes bonito, que sueñes bonito con Carlitos Riego. ¿qué es lo que dice? yo no voy a cuestionar sus amores platónicos, así que buenas noches. No. Buenas noches, profe. No, nada, Chao, profe. chao.